Mi mundo olía a tierra húmeda y a ozono, ese aroma particular que se desprende del horno cuando alcanza los 1200 grados. Mi taller era mi santuario, un universo de estanterías de madera pobladas por criaturas de arcilla en distintas fases de su existencia. Algunas eran solo pellas grises y anónimas, otras ya tenían la forma de cuencos, tazas o jarrones, esperando pacientemente el fuego que les daría su color y su dureza definitivas. El torno giraba bajo mis manos con un zumbido hipnótico, un mantra que acallaba los ruidos del exterior y, a veces, también los de mi interior. Ese día, estaba dándole los toques finales a una vasija grande, una pieza especial que un cliente me había encargado para un aniversario de bodas. Quería que representara la fortaleza y la belleza de la unión. Irónico. Mis dedos, cubiertos de una fina capa de barbotina seca, alisaban el borde con una caricia experta. La arcilla respondía a mi tacto, se moldeaba a mi voluntad. Era una relación honesta, predecible. Dabas y recibías en la misma medida. Si la tratabas con respeto, te recompensaba con belleza. Si la forzabas, se agrietaba. Últimamente, sentía que toda mi vida se estaba agrietando. El teléfono sonó, rompiendo la paz del taller. Era Javier. Su voz, al otro lado de la línea, sonaba lejana, como si viniera de otro país y no de su oficina en el centro de la ciudad, a solo 30 minutos de distancia. Valentina, cariño, se me ha complicado el día. Una junta de última hora. No creo que llegue para cenar. Asentí, aunque él no podía verme. Está bien. No te preocupes. No me esperes despierta. Probablemente sea tarde. Claro. Que vaya bien la junta. Gracias. Te quiero. Y yo, respondí, pero él ya había colgado. El silencio que dejó su llamada fue más denso que el de antes. Dejé la vasija a un lado y me limpié las manos en el delantal de mezclilla. Te quiero. Las palabras flotaban en el aire, vacías de peso, como cenizas. Antes, cuando decía, te quiero, yo podía sentirlo. Podía sentir su calor a través del teléfono, una conexión invisible que nos unía. Ahora, eran solo sílabas ordenadas, una fórmula de cortesía, el punto final de una conversación. Llevaba meses sintiendo ese frío. No era un frío repentino, como una ráfaga de viento en invierno. Era un frío que se había instalado lentamente, como la humedad que se filtra por las paredes de una casa vieja. Se había metido en nuestra cama, en el espacio cada vez más grande que había entre nosotros por la noche. Se sentaba a la mesa con nosotros durante esas cenas silenciosas en las que el único sonido era el chocar de los cubiertos contra la loza. Se aferraba a las cortinas, al mármol del suelo, a las pausas en nuestras conversaciones. Miré a mi alrededor. El taller era cálido, estaba vivo. Cada objeto tenía una historia, una huella de mis manos. Pero nuestra casa se había convertido en un museo de apariencias. Muebles de diseño, paredes blancas impecables, un minimalismo que antes me parecía elegante y que ahora se me antojaba estéril. Un escenario perfecto para una vida perfecta que ya no sentíamos. Javier decía que era el estrés. Su nuevo puesto de director comercial exigía más de él, más horas, más viajes, más cenas de negocios. Yo intentaba comprenderlo. Yo también trabajaba duro. Mi pequeño negocio de cerámica artesanal, que empecé desde cero en un rincón del garaje de mis padres, ahora tenía una clientela fiel y pedidos que a veces me desbordaban. Pero mi trabajo me llenaba, me nutría. El suyo, sentía yo, se lo estaba comiendo por dentro, y de paso, estaba devorando lo nuestro. Me quité el delantal y apagué las luces del taller, dejando las piezas a oscuras, en su lento proceso de secado. Crucé el pequeño jardín que separaba mi espacio del resto de la casa. Al entrar en la cocina, el silencio era casi agresivo. Abrí el refrigerador. Ahí estaba el salmón que había comprado para preparar a la plancha con espárragos, su cena favorita. Lo miré un segundo y volví a cerrar la puerta. No tenía hambre. Me serví una copa de vino y me senté en el sofá del salón. Afuera,
La noche caía sobre la ciudad. Las luces de los edificios comenzaban a parpadear, cada una ventana a una vida, a una historia. ¿Cuántas de esas historias eran como la mía? ¿Cuántas mujeres estarían ahora mismo sentadas en silencio, sorbiendo una copa de vino, preguntándose en qué momento exacto su matrimonio había empezado a morir? No había habido una gran pelea, ni un portazo. Solo esa lenta y progresiva desconexión. Pequeños detalles. La forma en que ya no me cogía de la mano al caminar, como sus ojos pasaban por encima de mí sin verme realmente, como su risa sonaba forzada cuando yo intentaba contarle algo gracioso de mi día. Y las noches. Las noches eran lo peor. Se acostaba a mi lado, dándome la espalda, y se dormía en cuestión de minutos, o al menos, eso fingía. El rechazo no necesitaba palabras. Su cuerpo entero era un grito de indiferencia. Me terminé la copa de vino de un trago. Quizás él tenía razón. Quizás solo era el estrés. Quizás yo estaba exagerando, viendo fantasmas donde no lo sabía. Quizás solo necesitábamos unas vacaciones, un poco de tiempo para nosotros. Me aferraba a esos, quizás, como un náufrago a un trozo de madera. Pero en el fondo de mi corazón, una voz pequeña y helada me susurraba la verdad, la grieta ya estaba ahí, y cada día que pasaba, se hacía más y más profunda. La duda es un veneno lento. No te mata de golpe, te va consumiendo poco a poco, tiñendo de sospecha cada gesto, cada palabra. Durante semanas, viví en esa niebla tóxica, luchando contra mis propios instintos. Me repetía a mí misma que era paranoica, que los años de confianza y amor que habíamos compartido no podían simplemente evaporarse. Pero la evidencia, aunque sutil, se acumulaba como polvo en los rincones olvidados de nuestra casa. El detonante fue un maletín. Javier siempre había sido meticuloso con sus cosas, pero esa mañana, con las prisas, se había olvidado su portafolio de cuero en la silla del comedor. Me llamó desde el coche, pidiéndome si podía buscar un contrato que necesitaba para una reunión y enviárselo por correo electrónico. Está en el bolsillo interior, el que tiene cremallera, me indicó. Abrí el maletín. Olía a él, una mezcla de la colonia cara que usaba y el olor a cuero. Encontré el contrato fácilmente, pero al sacarlo, un pequeño papel blanco se deslizó y cayó al suelo. Era un recibo. Lo recogí, pensando que sería de alguna comida de negocios. Mis ojos recorrieron las letras impresas. No era de un restaurante. Era de una joyería de lujo, una de esas con escaparates que parecen altares. La fecha era de hacía 3 semanas. El artículo, un collar de oro blanco y un pequeño diamante. El precio me dejó sin aliento. Mi corazón empezó a latir con una fuerza descontrolada. No era mi cumpleaños. No era nuestro aniversario. No habíamos celebrado nada especial. Y yo, desde luego, no había recibido ningún collar. La sangre se me heló en las venas. Junto al recibo de la joyería, había otro, doblado en 4. Este era de un hotel boutique, uno de esos lugares con encanto, perfectos para una escapada romántica. La fecha coincidía con un viaje de trabajo que Javier había hecho a otra ciudad, o al menos, eso me había dicho él. La habitación era una doble. Me quedé de pie en medio del salón, con los 2 papeles en la mano, sintiendo como el suelo se abría bajo mis pies. El aire se volvió denso, difícil de respirar. Cada latido de mi corazón retumbaba en mis oídos. No para mí. Entonces, ¿para quién? La pregunta era un martillo golpeando dentro de mi cráneo. Me senté en el suelo, incapaz de sostenerme en pie. La imagen de Javier comprando ese collar, eligiéndolo con cuidado, sonriendo al pensar en la mujer que lo recibiría, me quemaba por dentro. La imagen de él en esa habitación de hotel, con ella, era una tortura. ¿Quién era ella? ¿Una compañera de trabajo? ¿Alguien que yo conocía? La bilis me subió por la garganta. No sé cuánto tiempo estuve allí sentada, paralizada por el shock. El sonido del teléfono me sobresaltó. Era mi hermana, Elena.
Contesté con manos temblorosas. ¿Valentina? ¿Estás bien? Te oigo rara. Intenté hablar, pero mi voz se quebró. Elena. ¿Qué pasa? Su tono cambió al instante, lleno de preocupación. ¿Es Javier? ¿Te ha hecho algo? Mi hermana nunca se había fiado de él. Siempre decía que era demasiado perfecto para ser verdad. Lo encontraba encantador en la superficie, pero vacío por dentro. Yo siempre lo había defendido, acusándola de ser cínica. Qué estúpida había sido. No pude contenerlo más. El sollozo que llevaba semanas atascado en mi pecho salió con la fuerza de un torrente. Le conté todo, entre lágrimas y frases entrecortadas. El frío, la distancia, las excusas, y ahora, los recibos. Elena escuchó en silencio, sin interrumpirme. Cuando terminé, solo dijo 2 palabras, con una rabia fría y contenida. Ese cabrón. No sé qué hacer, Elena. No sé qué pensar. Pensar. Exclamó. No hay nada que pensar, Valentina. Está clarísimo. Te está engañando. Te está viendo la cara de idiota. Pero, quizás hay una explicación. Un regalo para un cliente, ¿o un regalo para un cliente en un hotel boutique? Por favor, no seas ingenua. Te lo dije. Te lo dije desde el principio. Ese hombre no te merece. Las palabras de mi hermana, aunque duras, eran como un bálsamo. Me hacían sentir que no estaba loca, que mi instinto no me fallaba. Pero una parte de mí, la parte que había amado a Javier durante casi 10 años, se resistía a creerlo. Colgué el teléfono y me arrastré hasta el baño. Me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada tenía los ojos hinchados y rojos, la piel pálida, los labios apretados en una mueca de dolor. Me toqué la cara, las pequeñas arrugas que empezaban a marcarse alrededor de mis ojos. ¿Era yo el problema? ¿Había dejado de ser atractiva para él? ¿El olor a tierra y arcilla que siempre me acompañaba, le resultaba desagradable? ¿Mi pasión por mi trabajo, mi independencia, lo había alejado? La voz de mi suegra, doña Carmen, resonó en mi cabeza. En una comida familiar, meses atrás, había comentado con una sonrisa condescendiente, esta niña, siempre metida en su taller, jugando con el barro. Un hombre necesita una mujer que lo atienda, que esté pendiente de él. En su momento, me reí del comentario, tomándolo como una simpleza de una mujer de otra generación. Ahora, sus palabras se sentían como un veneno, alimentando mis inseguridades. ¿Tenía razón ella? ¿Mi amor por mi arte, por mi independencia, era la causa de todo esto? Negué con la cabeza, intentando espantar esos pensamientos. No. La culpa no era mía. Yo no había roto ninguna promesa. No había mentido. El nudo de dolor en mi estómago empezó a transformarse en otra cosa. Era una ira sorda, fría, que nacía desde lo más profundo de mis entrañas. Escaneé los recibos, los metí en el sobre del contrato y se lo envié a Javier por mensajería urgente, sin una sola nota. Que tuviera sus malditos papeles. Yo ahora necesitaba los míos, la verdad. La rabia es un catalizador poderoso. Te saca de la parálisis del dolor y te empuja a la acción. Durante los días siguientes, una calma glacial se apoderó de mí. Lloré todo lo que tenía que llorar la tarde que encontré los recibos. Ahora, mis lágrimas se habían secado, reemplazadas por una determinación afilada como un trozo de vidrio. Ya no se trataba de salvar mi matrimonio. Se trataba de obtener una confirmación irrefutable, una prueba que ni siquiera la parte más estúpida y optimista de mi corazón pudiera negar. Necesitaba verlo con mis propios ojos. Decidí tenderle una trampa. Una última cena. Sería una representación teatral, y yo era la directora, la guionista y la única espectadora consciente del verdadero drama que estaba a punto de desarrollarse. Elegí un viernes. Pasé la tarde entera en la cocina, no en mi taller.
preparé sus platos favoritos, aquellos que solía cocinarle al principio de nuestra relación, cuando aún éramos dos personas descubriéndose. Hice un mole complejo, una receta de mi abuela que requería horas de paciencia y docenas de ingredientes. El aroma llenaba la casa, un fantasma de la felicidad que una vez habíamos tenido. Puse la mesa con la mejor vajilla, no la de diario, sino una de porcelana fina que habíamos comprado para ocasiones especiales. Coloqué velas, copas de cristal y una botella de su vino tinto preferido. El escenario era perfecto. Demasiado perfecto. Cuando Javier llegó, me encontró en la cocina, terminando de arreglar una fuente de arroz. Me dio un beso rápido en la mejilla, un roce frío y ausente. Huele increíble, cariño, dijo, aflojándose la corbata. Es mole, como a ti te gusta, le respondí, con una sonrisa que ensayé frente al espejo. Vaya, te has lucido. ¿Celebramos algo? Celebramos que es viernes. Que estamos juntos, dije, y mis propias palabras me supieron a ceniza. Fue a darse una ducha mientras yo terminaba de poner todo en la mesa. El corazón me latía con fuerza, una mezcla de nerviosismo y una extraña expectación. Era como esperar el clímax de una película de terror. Sabes que el monstruo va a aparecer, solo que no sabes exactamente cuándo ni cómo. Salió del baño, envuelto en una toalla, secándose el pelo. Su teléfono, que había dejado sobre la cómoda, sonó. Lo miró y su expresión cambió. Fue un cambio sutil, casi imperceptible, pero yo lo vi. Una tensión repentina en su mandíbula, un brillo fugaz en sus ojos. Mierda, masculló por lo bajo. Se metió en el vestidor para contestar. Pegué la oreja a la puerta, sintiéndome una extraña en mi propia casa. Su voz era un susurro apagado. Sí, ya voy. Dame 20 minutos. No, no puedo hablar ahora. Sí, yo también. Colgó y salió del vestidor, ya vistiéndose con vaqueros y una camisa limpia. Evitaba mi mirada. Valentina, lo siento muchísimo. De verdad. Me acaba de llamar Bermúdez, un cliente importantísimo. Hay un problema con el contrato de exportación y tengo que ir a su oficina a solucionarlo. Lo miré, manteniendo mi sonrisa falsa en su sitio. ¿Ahora? ¿A estas horas? Es un cliente americano, por la diferencia horaria. Es inaplazable. Te juro que intento volver lo antes posible. Asentí lentamente. Claro. El trabajo es lo primero. Se acercó, me dio otro beso apresurado. Gracias por entender. Eres la mejor. No me tardo. Y se fue. Escuché sus pasos rápidos por el pasillo, el sonido de la puerta principal al cerrarse, y luego, el motor de su coche arrancando y alejándose por la calle. Me quedé sola en medio del comedor. La mesa perfectamente puesta para dos. Las velas parpadeaban, proyectando sombras danzantes en las paredes. El aroma del mole flotaba en el aire, ahora empalagoso, burlón. Miré su silla vacía. Y entonces, la rabia que había mantenido a raya explotó. No fue un grito. Fue algo más profundo, más visceral. Mis ojos se posaron en la vajilla que con tanto esmero había colocado. Los platos de porcelana blanca, con un fino borde dorado. Símbolos de nuestro hogar, de nuestras promesas. Agarré uno de los platos. Sentí su peso, su superficie lisa y fría. Era un plato de la cena que nunca fue, de la vida que ya no teníamos. Sin pensarlo, con una fuerza que no sabía que poseía, mi brazo se movió. El plato voló por el aire y se estrelló contra la pared con un estruendo que hizo vibrar el suelo. Un sonido final. Un sonido de algo que se rompía para siempre. Me quedé inmóvil, respirando agitadamente, mirando los fragmentos blancos esparcidos por el suelo de mármol. El silencio que siguió al estruendo fue absoluto. Y en ese silencio, algo dentro de mí también se rompió, pero de una manera diferente. El dolor incandescente dio paso a una claridad helada. Se acabó.
Se había acabado. Con una calma que me asustó a mí misma, fui a la cocina, cogí la escoba y el recogedor y empecé a barrer los pedazos de mi matrimonio. Cada fragmento era una mentira, una excusa, una noche de soledad. Mientras limpiaba, mi mente, por fin libre de la niebla de la esperanza, empezó a trabajar. Tenía un teléfono viejo, uno que guardaba en un cajón para emergencias. Lo saqué, lo cargué y activé la localización GPS. Cuando Javier volvió a casa, horas más tarde, diciendo que la reunión había sido un éxito, yo ya estaba en la cama, fingiendo dormir. La noche siguiente, el sábado, él dijo que iba a salir a tomar una copa con unos amigos del trabajo para desconectar. Claro, diviértete. Te lo mereces, le dije, con la misma sonrisa dócil. Mientras él se duchaba, salí al garaje. Con el corazón martilleándome en el pecho, abrí la puerta de su coche y deslicé mi viejo teléfono, ya encendido y con la localización activada, debajo del asiento del copiloto. Lo escondí bien, entre los raíles metálicos. Cerré la puerta sin hacer ruido y volví a entrar en casa justo cuando él salía del baño. El monstruo ya no estaba escondido. Yo misma le había abierto la puerta y ahora solo tenía que seguirle el rastro hasta su guarida. El sábado por la noche se sentía diferente. El aire en la casa estaba cargado de una electricidad silenciosa. Yo me movía por las habitaciones con la ligereza de un fantasma, mientras Javier se arreglaba para su supuesta salida con amigos. Se puso una de sus mejores camisas, unos vaqueros caros y sus zapatos de cuero italianos. Se perfumó con más esmero de lo habitual. No se estaba vistiendo para sus amigos. Se estaba vistiendo para ella. ¿Segura que no quieres venir?, me preguntó, aunque ambos sabíamos que la pregunta era una formalidad vacía. No, gracias. Estoy cansada. Prefiero quedarme en casa y ver una película, le respondí, acurrucada en el sofá con un libro que no estaba leyendo. Bueno, como quieras. No me llames, que estaremos en un bar con mucho ruido, dijo, dándome una última excusa preventiva. Descuida. Pásalo bien. Me dio un beso en la frente y se fue. En cuanto oí el motor de su coche alejarse, dejé caer el libro. Mi corazón era un tambor desbocado. Corrí a mi estudio, encendí mi portátil y abrí la aplicación de rastreo. Un pequeño punto azul apareció en el mapa, moviéndose por las calles de la ciudad. Mi marido. No se dirigía a la zona de bares donde solía quedar con sus colegas. El punto azul tomó la autopista en dirección al norte, hacia la parte más nueva y lujosa de la ciudad. El trayecto duró unos 20 minutos. Observé con el alma en vilo cómo el punto se detenía. Hice zoom en el mapa. Estaba parado frente a un restaurante de moda, uno de esos sitios con precios exorbitantes y una lista de espera de meses. Definitivamente, no era un bar de amigos. Mi primer impulso fue conducir hasta allí, enfrentarme a ellos, montar una escena. Pero la calma helada que se había apoderado de mí me detuvo. No una escena era lo que él esperaría. Una esposa histérica. Eso le daría la oportunidad de llamarme loca, de darle la vuelta a la tortilla. Yo no le iba a dar esa satisfacción. Esperé. Pasó una hora. Luego otra. Bebí 2 copas de vino sin sentir su efecto. Solo miraba fijamente el punto azul en la pantalla, inmóvil. ¿Qué estarían haciendo? ¿Hablando? ¿Riéndose? ¿Acariciándose las manos por encima de la mesa? Cada minuto era una pequeña tortura. Justo cuando estaba a punto de rendirme y apagar el ordenador, el punto azul se movió. Salió del restaurante y empezó a desplazarse lentamente por una avenida. No iba en dirección a nuestra casa. A unos 10 minutos del restaurante, se detuvo de nuevo. Hice zoom una vez más. El nombre en el mapa me golpeó como un puñetazo en el estómago, Hotel Kaelus. Boutique y spa. Se me escapó el aire de los pulmones. Ya no había duda. Ya no había explicaciones posibles. Era la verdad, desnuda y brutal.
Me levanté del taburete de mi taller. Ya no sentía rabia, ni siquiera dolor. Solo un vacío inmenso. Cogí las llaves de mi coche y salí de casa. No sabía muy bien a dónde iba, pero mis manos se movían con una voluntad propia. Conduje por las calles desiertas de mi barrio, siguiendo la ruta que me indicaba mi propio GPS mental hacia el hotel. Aparqué en la calle de enfrente, en una zona oscura, desde donde tenía una vista clara de la entrada principal del hotel, iluminada con una luz cálida y acogedora. Apagué el motor y las luces de mi coche. Esperé. No tuve que esperar mucho. Unos 5 minutos después, el coche de Javier entró en el aparcamiento del hotel. Lo vi bajar. Llevaba el saco del traje sobre el hombro. Rodeó el coche y abrió la puerta del copiloto. De ella bajó una mujer. Era joven, mucho más joven que yo. Llevaba un vestido rojo, ceñido, que resaltaba su figura. Tenía el pelo largo y oscuro. Incluso desde la distancia, podía ver que era guapa, del tipo de belleza obvia y llamativa que sale en las portadas de las revistas. Javier le pasó un brazo por la cintura y la atrajo hacia él. Ella rodeó su cuello con los brazos y lo besó. No fue un beso rápido. Fue un beso largo, lento, posesivo. El beso de dos personas que comparten un secreto, una intimidad. En ese momento, dejé de respirar. Fue como si alguien me hubiera sumergido en agua helada. Mi cuerpo se quedó rígido, mis manos se aferraron al volante. No podía apartar la vista. Los vi entrar juntos en el hotel, riendo, la cabeza de ella apoyada en el hombro de él. Desaparecieron tras las puertas de cristal. Y entonces, todo se vino abajo. El vacío se llenó de un dolor tan agudo, tan físico, que tuve que doblarme sobre el volante. No lloré. Fue algo peor. Fue un sonido gutural, un quejido animal que salió de lo más profundo de mi ser. El dolor de la traición era una bestia desgarrándome por dentro. Saqué mi teléfono, el mío de verdad. Con manos temblorosas, abrí la cámara y, usando todo el zoom que pude, tomé una foto de su coche, aparcado bajo la luz de una farola, con el letrero del hotel apenas visible al fondo. No era una gran prueba, pero era mi prueba. La confirmación que necesitaba. La guardé en una carpeta oculta de mi galería, una carpeta a la que llamé Consecuencias. Me quedé allí sentada, no sé si fueron minutos u horas. Mirando la entrada del hotel, imaginándolos en una de esas habitaciones. El mundo exterior se desvaneció. Solo existía ese edificio, un mausoleo para mi matrimonio muerto. Finalmente, encendí el motor. Pero no conduje hacia casa. Conduje en dirección contraria, saliendo de la ciudad, alejándome de todo. No tenía un destino. Solo la necesidad desesperada de huir. La verdad no te hace libre. La verdad, a veces, te destruye. Y yo, en ese momento, estaba completamente destrozada. Conduje sin rumbo, con la única intención de poner distancia entre el hotel y yo. Las luces de la ciudad dieron paso a la oscuridad de la carretera. La radio estaba apagada. El único sonido era el zumbido monótono del motor y el eco de la traición en mi cabeza. La imagen de Javier besando a esa mujer se repetía en un bucle infinito, cada vez más nítida, más dolorosa. No sé cómo, pero acabé en la carretera de la costa. El olor a salitre llenó el coche, un aroma limpio y salvaje que contrastaba con la podredumbre que sentía por dentro. Vi un letrero luminoso que anunciaba, Café del Mar. Abierto 24 horas. Necesitaba un café, algo caliente que sostener entre mis manos temblorosas. El lugar era pequeño y acogedor, con mesas de madera desgastada y una gran ventana que miraba directamente al mar oscuro. Solo había otra pareja en una esquina y una mujer mayor detrás de la barra, secando vasos con un paño. Tenía el pelo completamente blanco, recogido en un moño desordenado, y unas arrugas amables alrededor de los ojos. Un café solo, por favor. Doble y bien cargado, pedí, con la voz ronca. La mujer me miró con atención. ¿Una noche larga?, preguntó,
con una voz suave y un poco cascada. La más larga de mi vida, respondí, y me sorprendió mi propia honestidad. Me sirvió el café en una taza de cerámica robusta, hecha a mano. Probablemente por algún artesano local. La sostuve entre mis manos, buscando su calor. La mujer se apoyó en la barra, frente a mí. No tienes cara de ser de por aquí. Pareces una de esas almas que huyen de algo. O de alguien. La miré. Había una sabiduría tranquila en su mirada, una ausencia total de juicio. Me sentí extrañamente segura. Y entonces, sin que yo pudiera controlarlo, la presa se rompió. Las lágrimas que no habían salido en el coche empezaron a brotar, silenciosas y ardientes. Mi marido, empecé a decir, y la historia salió a borbotones. No le di detalles, solo el esqueleto de la traición, la distancia, las mentiras, la otra mujer, el hotel. Ella escuchó pacientemente, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, me rellenó la taza de café sin decir una palabra. Luego, suspiró. Los hombres. A veces son tan predecibles en su estupidez. Creen que pueden tenerlo todo, la seguridad de un hogar y la emoción de lo prohibido. Y al final, casi siempre, lo pierden todo por una calentura. Me siento tan estúpida, murmuré, secándome las lágrimas con el dorso de la mano. Por no haberlo visto antes. Por haberle creído. No eres estúpida. Estabas enamorada. El amor nos vuelve ciegos, sordos y tontos a todos en algún momento. La estupidez no es no verlo. La estupidez es verlo y decidir quedarse. Sus palabras me golpearon con la fuerza de una verdad innegable. Verlo y decidir quedarse. Era exactamente lo que no pensaba hacer. Me llamo Isabella, dijo, extendiendo una mano arrugada pero firme por encima de la barra. Valentina, respondí, estrechándosela. Valentina, un nombre con fuerza. Ahora tienes que hacerle honor. ¿Qué piensas hacer? No lo sé. Ir a casa, supongo. Y luego, no sé. Isabella negó con la cabeza. No vuelvas a esa casa esta noche. No con él allí. Necesitas un lugar tranquilo para pensar. Un lugar seguro. Me encogí de hombros. No tengo a dónde ir. Mi hermana vive en otra ciudad y no quiero preocupar a mis padres. Isabella se quedó pensativa un momento. Luego, una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Yo tengo un sitio. Dirijo una pequeña posada rural a un par de kilómetros de aquí. El refugio de Isabella, de hecho. Tengo una casita de huéspedes en la parte de atrás del jardín, separada de la casa principal. Está vacía. Puedes quedarte allí. El tiempo que necesites. Sin preguntas, sin prisas. La miré, abrumada por su generosidad. ¿Por qué? Ni siquiera me conoce. Ella se encogió de hombros. Te he visto la cara. Y he reconocido la mirada. Es la misma que yo tenía en el espejo hace 30 años, la noche que descubrí que el hombre con el que me había casado no era más que un cobarde y un mentiroso. Su confesión me dejó sin palabras. Sentí una conexión inmediata con esa mujer, una sororidad forjada en el dolor compartido de la traición. Yo me quedé, continuó Isabella, con la vista perdida en el mar nocturno. Me quedé 20 años más, Valentina. 20 años esperando que cambiara. 20 años de excusas, de promesas rotas, de humillaciones silenciosas. Son 20 años de mi vida que nunca voy a recuperar. No cometas el mismo error que yo. Tu dignidad vale más que eso. El nudo en mi garganta se apretó, pero esta vez no era de tristeza, sino de una gratitud inmensa. Esa mujer, una completa extraña, me estaba ofreciendo no solo un techo, sino una lección de vida. Me estaba ofreciendo la salida que yo no sabía que estaba buscando. Acepto, dije, con la voz firme por primera vez en toda la noche. Acepto su oferta. Isabella sonrió,
una sonrisa genuina que le iluminó el rostro. No me trates de usted, niña. Llámame Isabella. Anda, termina tu café. Te guiaré hasta la posada. Mañana será otro día, y lo verás todo con más claridad. Asentí, bebiendo el último sorbo de café. Era amargo, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que me despejaba la cabeza. No sabía qué me deparaba el futuro. Solo sabía una cosa, no iba a volver a la casa que había compartido con Javier. Mi hogar ya no estaba allí. Quizás, solo quizás, estaba a punto de encontrar uno nuevo en el lugar más inesperado. La huida sin rumbo se había convertido en el primer paso hacia un refugio. La casita de Isabella era un sueño. Pequeña y rústica, con paredes de piedra, vigas de madera en el techo y un pequeño porche cubierto de bugambillas. Por dentro, todo era sencillo pero acogedor, una pequeña cocina, un baño, una cama confortable y un sillón junto a una ventana que daba a un jardín lleno de lavanda y romero. Olía a paz. Dormí unas pocas horas, un sueño pesado y sin sueños. Cuando desperté, los primeros rayos de sol se filtraban por la ventana. Me senté en la cama y, por un instante, no recordé dónde estaba. Luego, la realidad de la noche anterior cayó sobre mí como una losa. El hotel, el beso, la traición. Pero extrañamente, el dolor agudo se había atenuado, reemplazado por una sensación de extraña calma. Estaba a salvo. Isabella me había dejado una cesta en el porche con pan recién hecho, mermelada casera y un termo de café. Desayuné allí, escuchando el sonido de los pájaros y el murmullo lejano del mar. Fue en ese momento cuando el plan tomó forma en mi cabeza, claro y preciso como el diseño de una de mis cerámicas. Javier me llamó a media mañana. Su voz sonaba normal, despreocupada. Hola, cariño. ¿Qué tal dormiste? Bien, mentí, con la voz neutra. ¿Y tú? ¿Qué tal con tus amigos? Bien, bien. Un poco de resaca hoy, dijo, y hasta tuvo el descaro de reírse. La facilidad con la que mentía me revolvió el estómago. Oye, te llamaba para decirte que los jefes nos han dado un viaje de incentivo. Salgo el martes por la mañana y vuelvo el viernes. Es en un resort, todo pagado. Una pena que no puedas venir. El universo, a veces, tiene un retorcido sentido de la oportunidad. Un viaje. Con ella, por supuesto. 3 días. Era todo el tiempo que necesitaba. Vaya, qué bien. Te lo mereces, dije, mi voz sonando dulce como el veneno. Disfruta mucho, mi amor. Lo haré. Bueno, te dejo que tengo que preparar unas cosas. Hablamos luego. Colgué el teléfono y una sonrisa gélida se dibujó en mi rostro. La suerte estaba echada. Pasé el resto del domingo y el lunes haciendo listas, planificando cada movimiento con una precisión militar. El martes por la mañana, esperé a que Javier me enviara un mensaje desde el aeropuerto, ya embarcando. Te llamo al llegar. Te quiero. Buen viaje. Yo también te quiero, respondí. Fue la última mentira que le diría. En cuanto supe que su avión estaba en el aire, comenzó la operación. Conduje de vuelta a la ciudad, a la que hasta ayer había sido mi casa. Entrar en ella fue extraño. Se sentía como un lugar ajeno, contaminado. El aire estaba impregnado de sus mentiras. No perdí el tiempo. Empecé por mi ropa y mis objetos personales. Llené varias maletas y cajas, moviéndome con una eficacia mecánica. Ropa, zapatos, libros, fotos de mi familia y amigos. No toqué nada suyo. No abrí sus cajones ni su armario. Él ya no existía para mí. La parte más difícil, emocional y físicamente, fue vaciar mi taller. Este no era un simple espacio de trabajo, era una extensión de mi alma. Cada herramienta, cada pincel, cada torno, cada saco de arcilla y cada bote de esmalte eran parte de mí. Empacar todo aquello fue como empaquetar pedazos de mi propio ser.
Llamé a Elena y le conté mi plan. En menos de una hora, apareció con su camioneta y 2 amigos suyos, fuertes y discretos. Estoy tan orgullosa de ti, me dijo mi hermana, abrazándome con fuerza. Sabía que no te ibas a quedar de brazos cruzados. Con su ayuda, el proceso se aceleró. Desmontamos las estanterías, envolvimos las piezas de cerámica terminadas con sumo cuidado y cargamos el pesado horno en la camioneta. Cada objeto que salía de esa casa y entraba en la camioneta de Elena era un paso más hacia mi libertad. Mientras trabajábamos, miré alrededor de la casa, ahora llena de espacios vacíos que gritaban mi ausencia. Vi los muebles caros, los cuadros abstractos que él había elegido, los objetos de diseño que nunca me habían gustado. Me di cuenta de que muy poco en esa casa hablaba de mí, excepto mi taller. Yo había vivido confinada en mi propio espacio, mientras él ocupaba todo lo demás. La última caja en ser cargada contenía mis cuadernos de bocetos. En ellos estaban todos mis diseños, mis ideas, mis sueños. Al sostenerla, sentí que sostenía mi futuro. Cuando la casa estuvo vacía de todo lo que era mío, Elena y sus amigos se fueron, llevando mis posesiones a un guardamuebles que había alquilado. Me quedé sola por última vez en aquel lugar. Hice una última caminata por las habitaciones. La casa se sentía hueca, sin alma. Como él. Fui a la cocina. Sobre la encimera de granito, dejé mi alianza de bodas. El anillo de oro blanco que él me había puesto en el dedo el día que le prometí amor eterno. Ahora se sentía como una argolla, una cadena. Junto al anillo, dejé una sola nota, escrita en un trozo de papel de mi cuaderno de bocetos. No había reproches, ni explicaciones. Solo 3 palabras. Tú destruiste esto. Salí de la casa y no miré atrás. Al cerrar la puerta, sentí que un peso enorme se levantaba de mis hombros. Conduje de vuelta hacia la costa, hacia mi refugio. En mi teléfono, empecé a bloquear números. Javier. Sus padres. Sus amigos. Cualquiera que pudiera ser un puente hacia él. Cuando llegué a la casita de Isabella, el sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de naranjas y violetas. Me senté en el porche, respirando el aire limpio y salado. Estaba agotada, física y emocionalmente. Pero por primera vez en mucho tiempo, me sentía libre. La jaula de oro se había quedado atrás. Ahora, tenía que aprender a volar de nuevo. Los 2 días siguientes fueron un interludio de extraña paz. El teléfono de Javier, el que yo usaba para el trabajo, permanecía en silencio, ya que había bloqueado a casi todo el mundo. Mi teléfono personal, cuyo número solo conocían mi familia y unos pocos amigos íntimos, era mi única conexión con el mundo exterior. Pasé el tiempo ayudando a Isabella en el jardín, leyendo en el porche y dando largos paseos por la playa. El ritmo lento de la vida en la costa era un bálsamo para mi alma herida. El viernes por la tarde, el día que Javier debía regresar, la tormenta se desató. Mi teléfono personal vibró. Era un número desconocido. No contesté. A los pocos segundos, vibró de nuevo con una notificación de mensaje de voz. La curiosidad me pudo. Lo escuché. Era él. Valentina, ¿dónde demonios estás? Llego a casa y no hay nadie. La mitad de las cosas han desaparecido. ¿Qué es esto? ¿Una broma? Llámame ahora mismo. Su voz no era de preocupación. Era de pura furia. La furia de un hombre al que le han arrebatado el control. Borré el mensaje. A los 10 minutos, otra llamada. Esta vez era mi suegra, doña Carmen. Tampoco contesté. Inmediatamente después, llegó su mensaje de voz. Su voz, habitualmente melosa y condescendiente, era un chillido agudo y desagradable. Valentina, soy yo, Carmen. Javier me ha llamado, está desesperado. ¿Se puede saber qué has hecho? ¿Cómo te atreves a hacerle esto? Después de todo lo que él ha hecho por ti, malagradecida. Más te vale volver a esa casa ahora mismo y...
La interrumpí, borrando el mensaje. Pero no paró. Empezaron a llegar mensajes de texto, uno tras otro, una avalancha de ira y manipulación. De Javier, ¿dónde estás? Tenemos que hablar. ¿Es por lo que pasó el viernes? Te dije que era trabajo. ¿No me crees? Ok, esto no es gracioso. Has vaciado el taller. ¿Qué pretendes? Contesta el teléfono, joder. De Doña Carmen, eres una egoísta. Siempre lo has sido, con tu estúpido taller y tus aires de artista. Un matrimonio es para siempre, en lo bueno y en lo malo. Tienes que perdonar. Es tu deber como esposa. Leí los mensajes con una distancia casi clínica. Su pánico, su ira, ya no me afectaban. Eran solo el ruido de un mundo que yo había dejado atrás. Entonces, mi hermana Elena me envió un mensaje: prepárate. Me están bombardeando a mí también. Te voy a reenviar un audio de la bruja de tu suegra. Tienes que escucharlo. Un segundo después, llegó el archivo de audio. Era un mensaje de voz que doña Carmen le había dejado a Elena, pensando que ella sería su aliada para convencerme. Le di al play. La voz de mi suegra era un torbellino de rabia. Despotricaba contra mí, llamándome de todo. Y entonces, en medio de su furia descontrolada, dijo la frase que lo selló todo para siempre. ¿Y yo qué le advertí a mi hijo? Le dije 1000 veces. Javier, ten más cuidado, que esta es muy lista. Si se entera, te monta un escándalo y se queda con todo. Pero no me hizo caso. Siempre tan descuidado. Y ahora mira el lío en el que nos ha metido a todos. Me quedé helada. Tuve que escucharlo 2 veces para asegurarme de que no lo había imaginado. Le advertí a mi hijo. Ten más cuidado. Ella lo sabía. No era una sospecha. No era una intuición. Ella sabía que su hijo me estaba engañando y, no solo no había hecho nada, sino que su única preocupación era que, tuviera cuidado, para que yo no me enterara. Su consejo no fue, deja de lastimar a tu esposa, sino, no dejes que te pillen. La revelación me golpeó con una fuerza nauseabunda. La traición de Javier era una herida profunda, pero la complicidad de su madre era, algo mucho peor. Era la traición de la familia, de la matriarca que se suponía debía proteger la unión que ella misma había bendecido. Su preocupación no era mi dolor, ni la ruptura de nuestro hogar. Su preocupación era mantener las apariencias, proteger a su niño de las consecuencias de sus actos. En ese momento, cualquier resquicio de duda, cualquier pequeño sentimiento de culpa que pudiera haber albergado por la forma en que me fui, se evaporó por completo. Fue una liberación. Una justificación absoluta. Le envié un mensaje a Elena: gracias. Necesitaba escuchar esto. Su respuesta fue inmediata: son basura, hermana. Basura. ¿Estás bien? Mejor que nunca, le escribí, y era verdad. El teléfono seguía vibrando, una letanía desesperada de llamadas perdidas y mensajes. Lo apagué. Me levanté y caminé hacia la playa. El sol de la tarde doraba la arena y las olas rompían en la orilla con un ritmo constante y tranquilizador. Me quité los zapatos y sentí la arena fresca bajo mis pies. Miré el mar, infinito y poderoso. Se sentía como mi aliado. Él tampoco pedía permiso ni daba explicaciones. Simplemente, era. La furia de Javier y doña Carmen era el ruido de una tormenta lejana, una tormenta que ya no podía tocarme. Yo estaba en mi refugio, protegida no por paredes de piedra, sino por la certeza absoluta de haber tomado la decisión correcta. No era una víctima huyendo. Era una superviviente reclamando su vida. Y la paz que sentí en ese momento, con el viento salado en mi cara y el sonido del mar en mis oídos, era más valiosa que cualquier cosa que hubiera dejado atrás. El tiempo en la costa tiene su propio ritmo, marcado por las mareas y el sol, no por el reloj. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses.
El primer año de mi nueva vida pasó como una exhalación y, al mismo tiempo, con una lentitud sanadora. Con la ayuda de Isabella, encontré un pequeño local en el pueblo cercano que alquilé para instalar mi nuevo taller. Era más pequeño que el anterior, pero tenía una luz increíble y estaba a solo 5 minutos a pie de mi casita. Transportamos mis cosas desde el guardamuebles y, poco a poco, mi santuario volvió a tomar forma. El torno empezó a girar de nuevo, el horno a cocer, y mis manos a crear. Mi trabajo se transformó. Antes, mis piezas eran técnicamente perfectas, pero quizás un poco frías, contenidas. Ahora, había una nueva fuerza en ellas, una honestidad más cruda. Empecé a experimentar con texturas más rugosas, con esmaltes que imitaban los colores del mar en un día de tormenta, con formas imperfectas que celebraban la belleza de lo roto y reconstruido. Creé una línea de piezas inspirada en la técnica japonesa del kintsugi, donde las grietas de la cerámica rota se rellenan con oro, no para ocultar la fractura, sino para celebrarla como parte de la historia del objeto. Esa era yo. Una mujer recompuesta con vetas de oro. La gente del pueblo me acogió con una amabilidad natural. Isabella me presentó a sus amigos, otros artesanos, pescadores, dueños de pequeños restaurantes. Mi vida se llenó de conversaciones sencillas, de risas genuinas, de pequeños gestos de comunidad. Cambié los cócteles en bares de diseño por cafés en la terraza de Isabella y cenas de pescado fresco en chiringuitos de playa. Mi día a día era simple y pleno. Me despertaba con el sonido de las olas, no con el de una alarma. Daba un largo paseo por la playa con un perro callejero que había adoptado y al que llamé Sombra. Desayunaba en mi porche, leyendo o simplemente mirando el jardín. Luego, pasaba la mayor parte del día en el taller, con las manos en la arcilla, escuchando música o el silencio. Por las tardes, a veces me reunía con Isabella o algún otro amigo, o simplemente me quedaba en casa, disfrutando de mi propia compañía. Aprendí a saborear la soledad, a no confundirla con la desolación. La soledad era mi aliada, el espacio donde podía escuchar mis propios pensamientos sin interferencias. En la soledad, me reencontré conmigo misma, con la Valentina que se había perdido en el laberinto de un matrimonio infeliz. Javier había intentado contactarme a través de un abogado unos meses después de mi partida. Quería el divorcio. Le respondí a través de mi propia abogada con un simple «de acuerdo». No pedí nada. No quería nada que viniera de él. La casa, que estaba a su nombre, se la podía quedar. El dinero que yo había aportado para la entrada lo di por perdido, el precio de mi libertad. El divorcio se tramitó rápidamente, sin que tuviéramos que vernos. Un día, Isabella me encontró mirando el mar, con la vista perdida. ¿Piensas en él?, me preguntó suavemente. Negué con la cabeza. No. Pienso en el tiempo. En todo el tiempo que perdí intentando ser alguien que no era para hacer feliz a alguien que nunca lo iba a ser. Ese tiempo no está perdido, niña, me dijo, sentándose a mi lado. Es la arcilla con la que te has moldeado ahora. Sin ese pasado, no serías la mujer fuerte que eres hoy. Tenía razón. El dolor había sido el fuego del horno que me había transformado. Ya no era frágil. Era cerámica. Dura, resistente y con una historia que contar. El amanecer en la costa no era solo un fenómeno meteorológico, era el estado de mi alma. Cada día era un nuevo comienzo, una página en blanco que yo misma escribía. Y por primera vez en muchos, muchos años, era feliz. Auténticamente, pacíficamente feliz. Justo cuando se cumplía un año de mi nueva vida, Elena vino a visitarme para pasar un fin de semana. Era la primera vez que veía mi taller terminado y mi pequeña casita. Sus ojos brillaron de orgullo al ver lo que había construido. Esto, hermana, esto sí eres tú, dijo, pasando los dedos por un cuenco de esmalte turquesa. Tu otra casa parecía el catálogo de una revista. Esto tiene alma. Pasamos el día en la playa, poniéndonos al día. Le conté sobre mis nuevos amigos, sobre el éxito de mi nueva línea de cerámica, sobre la paz que había encontrado. Ella me escuchaba con una sonrisa.
Por la noche, mientras cenábamos en el porche bajo un cielo estrellado, su expresión se volvió más seria. Tengo que contarte algo, dijo, removiendo el vino en su copa. Es sobre Javier. Mi cuerpo se tensó por un instante, un reflejo condicionado. Pero luego respiré hondo. Está bien. Cuéntame. Bueno, prepárate, porque es todo un drama. La justicia divina, o el karma, o como quieras llamarlo, ha hecho su trabajo. Elena me contó que la historia de la infidelidad de Javier se había filtrado en su empresa. Al parecer, la chica, Sofía, no era tan discreta como él pensaba. Y no solo eso, resulta que el marido de una de las directoras de la empresa era cliente de la joyería donde Javier compró el famoso collar. De alguna manera, por una de esas casualidades del destino, la historia llegó a oídos de quien no debía. Hubo un escándalo monumental, continuó Elena, con un punto de satisfacción en su voz. La empresa tiene una política muy estricta sobre relaciones entre empleados, sobre todo si hay un abuso de poder. A él lo degradaron. Le quitaron el puesto de director y lo mandaron a un departamento perdido, sin responsabilidades. Una humillación total. ¿Y ella? Pregunté, con una curiosidad desapegada. A ella la despidieron. Pero aquí viene lo mejor. Al parecer, Javier, en su cobardía habitual, intentó echarle toda la culpa. Dijo que ella lo había seducido, que lo había presionado. Y Sofía, que de tonta no tiene un pelo, se enfadó tanto que decidió vengarse. Hice un gesto para que continuara. Resulta que Sofía estaba comprometida. Elena sonrió con malicia. Y su prometido es un pez gordo en una empresa de la competencia. Así que ella, ni corta ni perezosa, le contó todo a su prometido, pero adornando la historia para quedar ella como la víctima de un jefe acosador. El prometido, claro, rompió con ella, pero no sin antes encargarse de que la reputación de Javier en todo el sector quedara por los suelos. Ahora nadie quiere hacer negocios con él. Está acabado profesionalmente. Me quedé en silencio, procesando la información. No sentí alegría, ni sed de venganza satisfecha. Sentí, nada. Era como leer la noticia de un desconocido en un periódico. Su vida, sus problemas, ya no tenían nada que ver conmigo. Vaya, fue todo lo que pude decir. Y espera, que aún hay más, añadió Elena. Doña Carmen. ¿Qué pasa con ella? Está socialmente aislada. Cuando todo el escándalo salió a la luz, su intento de defender a su niño y culparte a ti le salió fatal. Parte de la familia le ha dado la espalda. Sus amigas del club de bridge ya no la invitan. Se ha quedado sola con su hijo, el apestado. Dicen que está amargadísima. Asentí lentamente. Cada uno cosecha lo que siembra, murmuré, citando una de las frases favoritas de mi abuela. Exacto. Pero te cuento todo esto por una razón, Valentina. Y tienes que tener cuidado. La miré, alerta. Javier ha estado preguntando por ti. Me llamó hace un par de semanas. Sonaba, desesperado. Me suplicó que le dijera dónde estabas. Le dije que no lo sabía, y que si lo supiera, no se lo diría. Pero estaba insistente. Cree que si habla contigo, si te pide perdón, de alguna manera podrá arreglar el desastre de su vida. Un escalofrío me recorrió la espalda, el primer sentimiento real que me provocaba la historia. La idea de que él pudiera encontrarme, que pudiera traer su caos a mi mundo de paz, me aterró. No te preocupes, dijo Elena, adivinando mis pensamientos. No le diré nada. Pero es un hombre desesperado, y los hombres desesperados hacen locuras. Solo quiero que estés prevenida. Le agradecí la advertencia. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, cerré con llave la puerta de mi casita. La paz que tanto me había costado construir se sentía de repente frágil, vulnerable. El eco del pasado había llegado hasta mi refugio, y temía que la tormenta que había dejado atrás estuviera, de alguna manera, buscando el camino de vuelta. El miedo es una sombra.
Puede ser pequeña e insignificante, o puede crecer hasta engullirlo todo. Durante las semanas siguientes a la visita de Elena, viví con esa sombra a mi espalda. Cada coche desconocido que pasaba lento por la calle, cada rostro nuevo en el mercado del pueblo, me provocaba un pequeño salto en el corazón. Había construido una fortaleza de paz, y ahora temía que sus muros no fueran lo suficientemente altos. Y entonces, un sábado por la mañana, mis temores se hicieron realidad. Estaba en el mercado semanal, comprando verduras frescas y pescado para la cena. El sol brillaba, el aire olía a sal y a albahaca, y la gente charlaba animadamente a mi alrededor. Yo estaba eligiendo unos tomates, discutiendo amigablemente con el vendedor sobre cuál estaba más maduro, cuando sentí una mirada fija en mí. Levanté la vista y mi corazón se detuvo. Al otro lado de la plaza, apoyado en una fuente, estaba él. Javier. Parecía una versión demacrada y gris del hombre que yo había conocido. Estaba más delgado, con ojeras oscuras bajo los ojos y una barba de varios días. Llevaba una camisa arrugada y una expresión de desesperación que lo hacía parecer un náufrago. Nuestros ojos se encontraron a través de la multitud, y el tiempo pareció congelarse. Todo mi cuerpo se puso en alerta máxima. El instinto me gritaba que corriera, que me escondiera. Pero la mujer que era ahora, la mujer forjada en la costa, no corría. Se quedó quieta, sosteniéndole la mirada, mientras él empezaba a caminar hacia mí, abriéndose paso torpemente entre la gente. Dejé la bolsa de tomates sobre el puesto y esperé. Mi corazón latía con fuerza, pero mis manos estaban firmes. Cuando llegó frente a mí, se detuvo a un par de pasos de distancia. Valentina, su voz era un susurro ronco, apenas audible por encima del bullicio del mercado. No respondí. Solo lo miré, con una expresión que no era ni de odio ni de miedo, sino de una inmensa y helada distancia. Era como mirar a un completo desconocido que pretendía conocerme. Te he encontrado, dijo, como si fuera un logro. ¿Qué quieres, Javier? Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Hablar. Solo eso. Por favor. 5 minutos. La gente a nuestro alrededor empezaba a notar la tensión. El vendedor de tomates nos miraba con curiosidad. No quería montar una escena en el lugar que se había convertido en mi hogar. Aquí no, dije, en voz baja y cortante. Empecé a caminar hacia una de las calles laterales, más tranquilas, y él me siguió como un perro apaleado. Nos detuvimos junto a un viejo muro de piedra cubierto de hiedra. ¿Te ves bien?, dijo, sus ojos recorriéndome de arriba abajo. El mar te sienta bien. Estás más radiante. No contesté a su halago barato. ¿Cómo me has encontrado? Él vaciló. Contraté a un detective privado. Le costó, pero, aquí estoy. Un detective. La idea me revolvió el estómago. Había invadido mi privacidad, había profanado mi refugio. Tenías que haberme dejado en paz, dije, mi voz temblando ligeramente de ira. No podía, respondió, y en sus ojos apareció un brillo de lágrimas. No podía vivir sin hablar contigo, sin pedirte perdón. Valentina, lo siento. Lo siento tanto. Fui un imbécil, un idiota, un cobarde. Destruí lo mejor que tenía en la vida y me he dado cuenta demasiado tarde. Su discurso sonaba ensayado, una letanía de arrepentimiento que probablemente había repetido 1000 veces frente al espejo. Mi vida es un infierno desde que te fuiste, continuó, su voz quebrándose. Lo perdí todo. El trabajo, el respeto, todo. El karma me ha destrozado, Valentina. Y me lo merezco. Me merezco todo lo malo que me está pasando. Lo escuché en silencio, sin interrumpir su actuación. La palabra, karma, salió de sus labios, pero sonaba hueca. Él no entendía. No era una fuerza mística y externa la que lo había castigado. Eso no es el karma, Javier, dije finalmente, y él me miró, sorprendido por mi calma. Esos son las consecuencias.
Las consecuencias directas de tus propias decisiones. No perdiste tu trabajo, lo tiraste a la basura en la cama de un hotel. No perdiste el respeto, lo cambiaste por un collar de diamantes para tu amante. Tú no perdiste nada. Tú elegiste. Y estas son las consecuencias de tus elecciones. Mis palabras lo dejaron sin aliento. Esperaba gritos, llantos, reproches. No esperaba un análisis frío y certero. Pero te quiero, dijo, como si esas 3 palabras fueran un hechizo mágico que pudiera arreglarlo todo. Me di cuenta de cuánto te quería en el momento en que entré en esa casa vacía. Me di cuenta de que sin ti, no soy nada. No, Javier. Te diste cuenta de que sin mí, tu vida cómoda se había acabado. Te diste cuenta de que ya no tenías a alguien que te preparara la cena, que mantuviera la casa en orden, que te diera una apariencia de estabilidad mientras tú hacías tu vida por otro lado. No me echas de menos a mí. Echas de menos lo que yo te proporcionaba. Se pasó las manos por el pelo, desesperado. No es verdad. Te juro que no es verdad. He cambiado. Esa mujer no significó nada. Fue un error, una estupidez. Un error que duró meses, lo interrumpí. Un error al que le comprabas joyas caras. Un error con el que te ibas de viaje a resorts de lujo. Deja de llamarlo error. Llámalo por su nombre, fue una elección. Una y otra vez. Se quedó sin palabras. La verdad, dicha de forma tan directa, lo había desarmado por completo. Se apoyó contra el muro, como si las fuerzas le hubieran abandonado. Por favor, suplicó, su voz ahora un gemido. Dame una oportunidad. Solo una. Para demostrarte que puedo ser el hombre que mereces. Lo miré. Miré al hombre roto que tenía delante, al fantasma de mi marido. Y por primera vez, sentí una punzada de algo parecido a la lástima. Pero la lástima es peligrosa. Es una puerta abierta a la manipulación. Y yo había cerrado esa puerta para siempre. El silencio que siguió a su súplica fue denso. Él me miraba con una esperanza patética, esperando que su confesión de miseria ablandara mi corazón. Pero mi corazón ya no estaba hecho de la misma materia blanda y perdonadora. Ahora estaba hecho de cerámica cocida a alta temperatura, duro, resistente e impermeable. ¿Una oportunidad para qué, Javier? Pregunté, mi tono era genuinamente curioso. ¿Para volver a la vida que teníamos? ¿Para que yo vuelva a vivir con el miedo de que cualquier junta de última hora sea en realidad una cita en un hotel? ¿Para volver a sentirme invisible en mi propia casa? No. Nunca más. Se apresuró a decir. Lo dejaría todo. Vendería la casa. Nos mudaríamos aquí si quieres. Empezaríamos de cero, en cualquier lugar que tú elijas. Haré lo que sea. La oferta era tentadora en su desesperación. Una hoja en blanco. Pero yo sabía que las manchas del pasado nunca desaparecen del todo. Siempre están ahí, bajo la superficie, listas para resurgir. Justo en ese momento, mi teléfono vibró en el bolsillo de mi pantalón. Lo saqué. En la pantalla brillaba el nombre, Doña Carmen. Mi estómago se revolvió. Era un ataque coordinado. Le mostré la pantalla a Javier. ¿Esto también es parte del plan? ¿El ataque en 2 frentes? Él palideció. No, yo no le dije que llamara. Te juro que no. Rechacé la llamada sin contestar. Un segundo después, volvió a sonar. Era ella de nuevo, insistente. Apagué el teléfono y lo guardé. Dile a tu madre que deje de molestarme, dije, mi voz ahora afilada como un cuchillo. Y dile también que sé que ella lo sabía todo. Que sé que su único consejo para ti fue que tuvieras más cuidado para que no te pillaran. La cara de Javier se descompuso. Era la confirmación de la traición definitiva, la que él no podía negar ni justificar. Ver la culpa en su rostro me dio una extraña sensación de poder. Valentina, ella
Ella solo quería protegerme. Es mi madre. No, Javier. Ella quería proteger su idea de familia, su estatus, su comodidad. A ella, como a ti, nunca le importó mi dolor. Solo las apariencias. Y yo ya no vivo de apariencias. Él empezó a llorar. No eran lágrimas de arrepentimiento, sino de autocompasión. Lágrimas de un niño al que le han quitado su juguete favorito. Se acercó a mí, intentando cogerme las manos. Por favor, sollozó. Todo el mundo merece una segunda oportunidad. Retrocedí un paso, evitando su tacto como si quemara. Quizás, admití. Pero yo no tengo la obligación de dártela. Sus ojos se abrieron de par en par, como si esa idea fuera inconcebible. ¿Recuerdas lo que me dijo tu madre en uno de sus mensajes? Continué, mi voz tranquila pero implacable. Me dijo que era mi deber como esposa perdonar. Durante mucho tiempo, pensé en esa palabra. Deber. Y he llegado a una conclusión, Javier. Hice una pausa, asegurándome de que me estaba escuchando. Mi único deber es conmigo misma. Mi deber es proteger mi paz. Mi deber es proteger mi corazón. Mi deber es proteger la vida que tanto me ha costado construir desde las ruinas que tú dejaste. Mi deber más importante es protegerme a mí. Y tú, Javier, eres la mayor amenaza para todo eso. Cada palabra era un clavo en el ataúd de su esperanza. Lo vi en sus ojos. Vio que no era una táctica de negociación. Era una sentencia final. Entonces, ¿se acabó? Preguntó, con un hilo de voz. Se acabó el día que te seguí a ese hotel, Javier. Se acabó el día que encontré tus recibos. Se acabó mucho antes, en cada noche que me diste la espalda, en cada excusa que inventaste, en cada vez que me hiciste sentir que yo no era suficiente. Esto de ahora no es el final. Es solo la aceptación de que el final ocurrió hace mucho, mucho tiempo. Se quedó apoyado contra el muro, completamente derrotado. El hombre arrogante y seguro de sí mismo que yo había conocido había desaparecido, dejando en su lugar a un cascarón vacío. Espero que algún día encuentres la paz, le dije, y lo decía en serio. Su tormento ya no me producía placer. Pero no la vas a encontrar en mí. Tienes que encontrarla dentro de ti mismo. Tienes que aprender a vivir con las consecuencias de lo que hiciste. Me di la vuelta para irme. Valentina, espera. Gritó. Me detuve, pero no me giré. Si hubiera sido yo, su voz sonaba desesperada. Si yo te hubiera engañado, ¿me habrías perdonado? Esa pregunta. La pregunta definitiva de todo traidor. Me giré lentamente para mirarlo a los ojos por última vez. No lo sé, respondí con una honestidad brutal. Y gracias a ti, nunca tendré que averiguarlo. Adiós, Javier. Y esta vez, cuando me di la vuelta y empecé a caminar, no me detuve. Dejé atrás al hombre que había sido mi marido, al fantasma de mi vida pasada. Cada paso que daba para alejarme de él era un paso hacia mi futuro, hacia mi taller, hacia el mar. Hacia mi libertad. Caminé por las calles empedradas del pueblo sin mirar atrás. No corrí. Mis pasos eran firmes, medidos. Con cada metro que me alejaba de Javier, sentía que una capa de polvo viejo y sucio se desprendía de mí. El aire parecía más limpio, los colores más vivos. Era como si la confrontación final hubiera purificado la atmósfera a mi alrededor. Llegué a mi taller. Dentro, el sol de la tarde entraba a raudales por los grandes ventanales, iluminando las partículas de polvo de arcilla que flotaban en el aire como un enjambre de luciérnagas doradas. El olor a tierra húmeda y a esmaltes me recibió como un abrazo. Este era mi lugar. Mi verdadero hogar. No me senté a pensar en lo que acababa de pasar. No analicé sus palabras ni las mías. Simplemente, me puse mi delantal de mezclilla, ya rígido por las capas de arcilla seca. Me remangué y me acerqué al torno. Tomé una pella de arcilla fresca. Estaba fría y maleable.
La arrojé con fuerza sobre el centro del plato del torno, un sonido sordo y satisfactorio. Mojé mis manos en un cuenco de agua y encendí el motor. El torno empezó a girar, y yo centré la arcilla. Mis manos se movieron con una memoria propia, presionando, guiando, transformando el bloque informe. Sentí la fuerza centrífuga, la resistencia de la tierra cediendo poco a poco a mi voluntad. Era una danza que conocía a la perfección, un diálogo sin palabras entre la creadora y la materia prima. Mientras mis manos subían por las paredes de la arcilla, dándole forma a un jarrón alto y esbelto, mis pensamientos se aclararon. La vida era como trabajar en el torno. A veces, la pieza se descentra, se tambalea, amenaza con derrumbarse. Puedes intentar arreglarla, añadir agua, presionar con más fuerza. Pero a veces, la estructura está demasiado comprometida. La base es débil. Y por mucho que lo intentes, solo consigues un desastre. En esos casos, la única solución es parar, tomar la pieza deformada, aplastarla y empezar de nuevo. Yo había aplastado mi vida anterior. La había reducido de nuevo a su esencia, a la arcilla primigenia. Y ahora, sobre el torno de mi nueva existencia, estaba creando algo nuevo. Algo mío. Algo que, aunque tuviera imperfecciones, sería auténtico. Fuerte. Una pequeña sonrisa se dibujó en mis labios. Javier había buscado el perdón en mí, la absolución. Pero la redención no es algo que otra persona pueda otorgarte. Es un trabajo interno, un proceso solitario de aceptar tus errores y reconstruirte. Era un trabajo que yo había hecho. Y que él ahora tenía que empezar. Miré la pieza que estaban haciendo entre mis manos. Era elegante, con una curva fuerte y un cuello abierto, listo para recibir flores, para contener belleza. No era perfecta. Tenía las marcas de mis dedos, las pequeñas irregularidades que demostraban que había sido hecha a mano, con amor y con esfuerzo. Apagué el torno. El jarrón giró lentamente hasta detenerse. Lo contemplé un momento. No era solo un jarrón. Era un monumento a mi resiliencia. Un trofeo silencioso de una batalla ganada. Sombra, mi perro, entró en el taller y apoyó su cabeza en mi regazo, como si entendiera que era un momento importante. Le acaricié las orejas, sintiendo su calor y su lealtad incondicional. Afuera, el sol comenzaba a descender hacia el horizonte, pintando el cielo de colores imposibles. La paz que sentí en ese instante fue profunda, completa. No era la ausencia de problemas, sino la confianza en mi propia capacidad para enfrentarlos. No sabía qué me depararía el futuro. Quizás conocería a alguien nuevo. Quizás no, y por primera vez en mi vida, ambas posibilidades me parecían igual de buenas. Mi felicidad ya no dependía de la presencia de otro. Dependía de mis propias manos, de mi propio corazón. Tomé el alambre de corte y, con un movimiento limpio y preciso, separé la base del jarrón del plato del torno. Lo levanté con cuidado y lo coloqué en una estantería para que se secara. Estaba listo para el siguiente paso. Estaba listo para el fuego. Como yo.